invitados de lujo y por partida doble. Una dama de la actuación. Director, productor, actor. Mejor dicho, no vamos a hablar más. No, Porque tenemos aquí quien los presenta. alguien especial los va a presentar. Atención. Saludos queridos amigos de Bravísimo, soy Jorge Cao y hoy quiero presentarle a dos grandes actores protagonistas de La Ciénaga desde el mar a la tierra. El director y protagonista de la película Manolo Cruz y la primera actriz Vicky Hernández. ¡Bravísimo! Bravísimo para Vicky Hernández y Manolo Cruz. Vicky, bienvenida, por favor, el micrófono. Gracias. ¿Cómo está? Bienvenida, Vicky, qué alegría verte. Hay y verte- mejores. Y verte bien. Bien sentada, porque me paro y Pero te sientes bien, con energía. sí, te me siento bien, fíjate. Te sientes de ladito. Sí, también puedo cruzar la otra pierna. Bueno, Que no eso se ya es pierda ganancia. el buen sentido del humor. Así uno tenga esos achaquitos, siempre con la actitud positiva y motivada con este gran estreno del 29 de mayo, tu ópera prima, Manolo. Manolo, bienvenido, ¿cómo vas? Ay, muchísimas gracias por la invitación, porque estamos contentos de estar acá hablando de esta película, La Ciénaga entre mar y la tierra, que bueno, ha tenido que esperar su tiempo para ver las salas de cine, pero ahora estamos y está teniendo muy buen resultado, porque la gente está acudiendo al cine y se está enamorando de esta historia que se aleja de la temática esta de droga, de violencia y habla más bien del amor entre una madre y su hijo. Es una historia de amor, Vicky. Hablemos un poquito de la ciénaga entre el mar y la tierra. ¿Qué te entusiasmó para decir sí, voy por ese guión, voy por esa película? El atrevimiento, el riesgo, el desafío. No había un peso. Ópera prima, muy prima. Una historia importante, redonda. Un lugar de filmación que no se conoce en Colombia, una temática diferente. Me entusiasmaron muchas cosas, me entusiasmó el entusiasmo de Manolo, que me presentó una idea de un mediometraje y quería que lo hiciéramos. Yo le dije, no quememos esta idea en un medio porque la historia da para un largo. Mira qué consejo Qué buen sabio. consejo. Y después de hacerle algunos comentarios sobre las opciones, él se fue a escribir el largo. Dejé de verlo 1 año y medio, algo así, Por ahí. y apareció con el largo. Y a mí me habían hecho la última de las 4 cirugías de la columna vertebral. Por esos días sí le pareció muy campante. Ay, que vamos a filmar la película. Vea, aquí está el guión, el largo. Sin saber Vamos, tu mucha estado de gente. salud. No, yo no podía ni caminar. Pero pues las cosas se van dando, insistió tanto, yo le hice muchos reparos al guión que Manolo aceptó. Gracias a Dios acepté. Hubo pues entonces un trabajo sobre el guión previamente a la filmación, previo a la filmación, y bueno, con mucho de irresponsabilidad nos fuimos a hacer esa película que fue una aventura completa de 23 días Sigue siendo. y es una historia que vale la pena y que parte, yo creería, va a sentar un precedente en el cine nacional. La gente lo puede reconocer o no, eso no importa, la película ya está. Y el hecho de que después de 10 años casi se estrene y sea vigente y actual, dice mucho. Pero yo creo que Manolo puede hablar más acerca de eso. Y es que esta es una historia que vale la pena contar, es diferente, nos alejamos del narcotráfico, de otro tipo de historias más violentas. Este cuenta la historia de un joven que tiene distonía muscular degenerativa, que es un trastorno neurológico. ¿Qué tanto sabías tú de esto o qué relación has tenido con esa condición y por qué te llamó la atención? No, básicamente la enfermedad casi que me cae del cielo porque yo necesitaba algo que me tuviera el personaje encerrado dentro de un cuerpo que no lo dejaba vivir y que no lo dejara pararse de su casa para cruzar 200 metros y ver el mar con sus ojos. Cuando un día canaleando aparece un especial sobre esta enfermedad
y se acomoda perfectamente a lo que necesitábamos para el guión. Así que, claro, después ya en la preparación, ya más del trabajo de campo del personaje, sí estuve visitando pacientes que tenían enfermedades similares y que poder buscar en ellos como esa parte física, ¿no? Como esa parte exterior de su posición, pero ahí creo que la vida me explicó más de lo que tenía que encontrar en los personajes y encontré esta belleza de estas personas que aparte de su desventura en la que están viviendo, pues tienen un sentir, están ahí, pero son personas, pueden hasta a veces tener humor de su condición, hacer que sus familias se vuelquen para darles la vida a ellos. No, esto, ahí nació la película, básicamente. Claro, ahí ya fue el detonante para decir esto hay que contarlo. Rosa, hablemos de Rosa, tu personaje, Vicky, una mamá entregada y obsesionada por cumplir el sueño de su hijo. Hablemos del desarrollo del personaje y cómo va creciendo y evolucionando dentro de la película. Es un personaje como hay millones en Colombia. Mujeres de ese temple, de ese espíritu, abundan, son silvestres. Son personas aguerridas que batallan contra la adversidad cada día, porque inclusive tener para el almuerzo o para la comida es una lucha. No se diga para ver un médico o para tener plata para un transporte o para otra cosa. Entonces son unas heroínas anónimas, desconocidas, están en el perfecto abandono del Estado, de la sociedad, no tienen alrededor ningún ambiente de facilidad o de empatía. Este país es un país que no le ofrece a nadie casi nada o nada. Entonces, son personas que tienen que cargar con personas discapacitadas y no hay andenes, no hay buses especiales, no hay calles, no hay espacios. El país no considera que existen, no, están borrados del mapa, no son. O creen que tener una discapacidad los imposibilita para sentir y vivir como seres humanos o para llegar a tener la dignidad de los seres humanos y los derechos a los que todo ser humano tendríamos que acceder. Entonces estas mamás se convierten en unas luchadoras, en unas fieras, en unas personas que no pueden descansar un día y que no pueden bajar la guardia porque todo depende de ellas y no debería ser así. Tanto la sociedad como el Estado tendrían que ver por la seguridad y el bienestar de la gente, y no solo de los discapacitados, de todos los nacionales de un país, ¿se entiende? La evolución de esta mujer, ¿cuál es? Desde el comienzo, expresar su amor, cuidando a esta persona, pero entendiendo que más allá del cuidado de las posibles llagas o dolores físicos, está el espíritu, y que a eso también ella tiene que atender y entender. Tener una relación con un entorno que es bastante hostil, precario, casi infrahumano, y ella tiene que mantenerse bien para poder acceder al cuidado de ese hijo. Pero como digo, para las personas que no estamos en esas condiciones ni en esos niveles, rara vez vemos eso y no tenemos opinión, ni siquiera tenemos opinión. Para ellas, ese día a día tampoco es grave, ellas lo asumen. Yo me he dado cuenta que en Colombia la gente que sufre asume su dolor, su sufrimiento y su dificultad sin hacer drama. Todos los días va, consigue, trabaja, hace. A lo mejor esa capacidad es la que hace que ni el Estado ni la sociedad se pellizquen y digan, bueno, esto no es normal, esto no debería ser, esto tendría que tener otro tratamiento, otro miramiento. Esa mamá es una mamá que uno ve a lo largo y ancho de este país. Estas mujeres, y hay también hombres que asumen esas condiciones. Sí. Los hay, por supuesto. Entonces, esas personas son unas personas de una gran valía, de un carácter absolutamente estoico,
resistente, pero no por eso hay que dejarlas solas, ni olvidadas, ni abusar como se abusa de ellas. Claro. Exactamente. Hablando del tema de las cuidadoras, aquí en Bogotá nace hace unos años un programa que se llama el Sistema de Cuidado, que son las manzanas del cuidado, donde muchas de esas mujeres están pudiendo por primera vez ir y reposar, aprender a nadar, montar en bicicleta, validar el bachillerato mientras otras... Vivir, exacto, vivir la vida de personas adultas mayores, de hijos con discapacidad. Está arrancando ese sistema del cuidado y creo que este tipo de películas llaman la atención, Las Moni, enaltece. y encienden alarmas. Claro. Este tipo de película llama la atención en muchas cosas. Yo le dije a Manolo que pues me gustaría que él hablara para no monopolizar la palabra. Pero este tipo de películas hablan de más allá de los discapacitados. Se puede ver la soledad de las personas. Cómo las personas en Colombia solas tienen que librar batallas violentas por el día a día. Más en esos lugares tan, La Colombia tan profunda que inhóspitos, llaman. tan alejados, allá es donde más se siente esa soledad, ¿no? Y lo que dice Vicky es verdad, no solamente le da voz a las personas que están en una situación de discapacidad, a sus cuidadores, sino a un pueblo que muchas veces lo hemos silenciado porque no los miramos, no los contemplamos. Entonces, si la película sirve para poner ese foco encima de ellos, para mirar eso que a veces, muchas veces pasamos por el lado y corremos la mirada por no poder ayudar, tal vez, si nos pone en esa sensación y a todos nos vuelve como, nos toca un poquitico por dentro, vamos a lograr algo aquí, yo creo que en Colombia, en el país, porque entre más conscientes seamos, menos seguimos pensando que la vida es, yo qué sé, acumular cosas, más bien tener tiempo para amarnos hasta con el que no conocemos. Manolo, Estás ¿cómo hablando algo se ha muy visto profundo ahí. en el mundo entero esta película? Sí. Porque antes de estrenarse aquí ya ha pasado por diferentes festivales, ha tenido unos reconocimientos importantísimos, han ganado mejor actriz, mejor actor. ¿Cómo recibes todo esto y cómo la están viendo? ¿Con qué ojos a nivel internacional? Esa ruta de festivales ha sido muy interesante porque hasta el momento pues recibe 39 selecciones oficiales, que esto es demasiado, pero entre ellas 21 premios cinematográficos y 3 en el Festival de Cine Independiente más importante del mundo, que es el Sundance Film Festival, donde ganamos Audience Award, el premio del público Mejor Película, Mejor Actriz para la señora actriz Vicky Hernández Eso no nos y Mejor sorprende. Actor para Qué Manolo Cruz. maravilla. Ok, Manolo. Hay versiones que se dicen, ¿no? De lo que pasó alrededor de esta película, pero aquí abrimos los micrófonos, ponemos las cámaras a tu servicio para que cuentes tu verdad, desde tu corazón. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué no se estrenaba en Colombia? ¿Qué había? ¿Qué pasaba? No queremos nosotros ni siquiera hablar nada ni opinar, simplemente Escuchar. cuál es tu versión de los hechos, cuál es tu verdad. Ahí están las cámaras para que cuentes desde tu corazón qué fue lo que realmente pasó desde tu lado de la historia. Y muchas gracias por eso, pero más que una versión, esto ya se discutió durante casi 9 años en los tribunales, en donde básicamente lo que pasó es que el codirector Carlos Castillo, que estuvo durante los 23 días del rodaje, tenía que cuidar que el cuadro estuviera quedando tal como lo habíamos hablado, como se había organizado, en todo lo que se le había pasado y en todo lo que se había organizado en la preproducción. Y por supuesto, creo que algo que lo llevó a impulsar todos estos procesos, todo este tiempo y a bloquear la película, por supuesto, era el hecho de que él quería aparecer como único director de la película. Cuando él tenía un contrato por esos 23 días únicamente porque yo estaría actuando en la película, no podía levantarme de hacer este personaje con esa distrofia a mirar el Claro. monitor, volverme a acostar. Muy difícil. Pero lo interesante fue que se intentó en una conciliación explicarle que esto no era un documental donde vas y pones la cámara al frente de la vida real, tienes que armarlo en la preproducción y por supuesto después de que tienes las 23, 26 horas de material de video, tienes que armar una película de 1 hora y 38 que la gente sienta, ponerle una piel, que es la música, hacer que el sonido comunique, el color, bueno, armar una película. Pero bueno, todo este proceso yo creo que no solamente fue contra Manolo Cruz, ni contra la Ciénaga entre Mar y Tierra, ni contra todos los involucrados, sino básicamente esto afecta es el arte, la cultura de nuestro país, porque nos silencia, más cuando es una película que nos representa también a los colombianos, porque habla de lo berraquitos que somos, que donde nos pone la vida salimos adelante.
Entonces, hay que tomar esto con la seriedad que toca tomarlo, y ya nosotros aguantamos todo este tiempo haciendo que la película no muriera ni se olvidara y que estuviera vigente. Y ahora hay que celebrarlo, mostrándosela al público y diciéndole: acá está la película, véanla, si la consideran interesante, comuníquenselo a su gente cercana, y así que la gente pueda ver esta obra cinematográfica. Yo quiero agregar ahí un par de Vicky. cosas, en dos sentidos. Usted ha dicho de los reconocimientos y los premios. Han sido importantes, fueron interesantes. No tuvieron en el país la repercusión que deberían tener, porque nosotros parece que padecemos de una envidia endémica. Y las buenas noticias aquí no se difunden, se habla de todo lo malo. Cuando pasa algo medianamente notorio o notoriamente bueno, se silencia. Como digo, en este momento el mejor premio que puede tener la película en Colombia es que Colombia la vea. Y cuando digo Colombia, hablo del país entero, no de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla únicamente, ciudades a las que obviamente amamos y en donde queremos que la película se vea totalmente. Hablo de la cantidad, hablo de la misma Ciénaga, de Tasajera, hablo de Ciénaga, hablo de Cereté, de San Jacinto, hablo de Baudó, hablo de Tumaco, hablo de San Lorenzo en Cauca, hablo del Huila, del Tolima. Es increíble que el cine colombiano no se ve sino en 3 o 4 ciudades, en 2 o 3 salas. Es inverosímil que eso ocurra en un país donde cuesta tanto trabajo hacer las cosas, y una vez que están terminadas las cosas mueren por inanición, mueren despreciadas, como si no valiera la pena, como si no hubiera esfuerzo, como si no se hubiera invertido tiempo, dinero, energía, pensamientos, ideas. Tenemos que dejar de ser tan superficiales con estas cosas que ustedes también patrocinan, y las redes y la bobada, la bobería permanente. Pero las cosas que valen la pena, a esas no les dedican tiempo, no les dedican espacio. Esta es una película importante. Es una película importante porque además un juicio que llegó a 3 instancias, primera, segunda y casación, sostuvo el mismo fallo durante las 3 instancias. Es decir, se le dio a Manolo Cruz la autoría de la película, no solo la dirección, sino la autoría de la película. Y se sienta sobre ese precedente una materia. Ese fallo está sentando un precedente sobre derechos de autor en Colombia. Así es. Sin embargo, las entidades, es que esto hay que decirlo, las entidades y los organismos que tienen que ver con eso no han hablado, se han pronunciado, ni han dicho nada. Entonces, seguimos en lo mismo. Ay, sí, tú tan linda, ay, tú tan lindo, ay, tan bonita la película, ay. Pero todo por encima. No toquemos los temas graves, no toquemos las cosas de fondo, no nos metamos en problemas, no seamos incómodos, no incomodemos. Hablemos por encima, vámonos por las ramas, eso es lo que hay que hacer. No, por favor. Aquí no vamos por las ramas. No, por aquí favor. estamos No, estoy metiendo hablando el de lo dedo que a ha la llaga. sucedido. Claro, Aquí estamos claro. diciendo hay que llenar esa sala de cine. Oh. Ciénaga entre el mar y la tierra, la película del momento, y me gusta esta noticia que se están llenando las salas. Y están escribiendo mucho en redes sociales, están atentos a todo lo que ustedes están aquí diciendo. Y dice Gladys: buen día, por favor, extiéndele mi gratitud a Vicky y a Manolo por visibilizar a las cuidadoras, que labor tan importante. Invita a todos a que se vean, por supuesto, esta película, que ya está en todas las salas de cine. Nos quedamos... En todas las salas de cine. Bueno, Eso hay que ¿cuáles aclarar. especialmente? Ese es En uno al- de los problemas, En ¿ves? algunas nada más. Ya se los vamos a recordar. Ok, ya la vamos a recordar. Hablábamos de este tema legal como una película que está preseleccionada para el Oscar, que está llamando la atención en los festivales. Empieza ese bloqueo a perjudicar Eso mucho es- el desarrollo de la película misma. Es interesante lo que hablas de la preselección a Oscar, porque todos los documentales, cortometrajes, largometrajes que ganan Oscar tienen preselección a los Oscar. No que nos había ganan pasado Sundance. que ganan Sundance Ok. Film Festival. Tienen preselección a Oscar, ya que es el festival más importante de cine independiente, Por pero ley. el más importante de Estados Unidos. Ok. Entonces, esto no se pudo aprovechar en su momento,
básicamente por todo lo que sucedió. Está bien que tengamos este tiempo para aclararlo también, porque no solamente la película intentó respetar ese crédito de codirector, de Carlos Castillo durante todo el tiempo, Sí. sino que también se intentó que entendiéramos que esto es un equipo, ¿no? Es como, por ejemplo, antes de rodar la película, el trabajo que bien comentaba Vicky ahorita temprano, sobre que se hizo en el guión, esto fue una pieza indispensable para que la película cuajara, cogiera forma. Y yo decía, menos mal, gracias a Dios que acepté los consejos de Vicky, porque fue muy profundo lo que se hizo en darle forma a la película. Y también en mi terquedad, ¿no?, de su momento, tuvimos, bueno, nuestras mismas confrontaciones, Unas pero diferencias para lógicas, bien de la ¿no?, película. del proceso creativo. Y eso creo que funcionó muy bien, porque a veces no está uno como dispuesto a escuchar mucho, y más cuando eres la cabeza creativa de algo y dándole una forma y que todos vayamos a un mismo lado. Aceptar todo este tipo de cosas es muy complicado, pero por supuesto que en ese momento fue una bendición haberlo podido lograr y haber podido que Vicky le metiera mano al guión y tuviéramos este guión que finalmente rodamos, ¿no? Que todo eso sigue sumando a que la película sea lo que es, y eso me lleva también a lo que detuvo la película, porque me acuerdo que cuando le mostramos el corte final de la película a Carlos, a Robespierre Rodríguez, bueno, le mostramos el corte final, básicamente en palabras, fue la peor película que he visto en mi vida. ¿Qué? La peor película, Esa el fue peor como la color. primera reacción. La primera reacción cuando vio el corte final de la película. Y yo dije, muchas gracias por tus comentarios, pero pues por tu trabajo durante el rodaje estuvo muy bien, pero pues como no estuviste en la preproducción y en la postproducción, este es el corte que le voy a mostrar al mundo. Ajá. Y claro, 20 días después estábamos ganando 3 premios en Ventana Sur con ese corte, y salió la selección de Sundance Film Festival dentro de 12.000 películas que eligen las 12 que van a competir. Y ahí De es 12.000 a 12. cuando él se empieza seguramente a emocionar y empiezan todas estas trabas. ¿Se afectó la distribución de la película a nivel mundial? ¿Las Se negociaciones? afectó Vicky? todo. Global, que es una empresa alemana, iba a distribuir en Europa, en Latinoamérica, en todo el mundo la película. Inmediatamente suspendió. Las distribuidoras pequeñas y las exhibidoras de Colombia se quitaron también. Es más, el estreno del 29 de mayo Ujú. no se iba a poder hacer el Pasado. 27, no teníamos salas. Wow. 2 días antes no teníamos. 2 días antes no habían confirmado las salas que habían anunciado que iban a dar a la película, y efectivamente no se las dieron. Logramos subsanar la situación gracias a la colaboración, por ejemplo, del Museo de Arte, La Tertulia de Cali, del Museo de Arte Moderno de Medellín, del Museo de Cinemateca del Caribe. Esas 3 cinematecas nos ayudaron para lograr hacer el estreno el 29, y algunas otras salas pequeñas de la distribuidora pequeña que es Sagitario Film, Cinema Local. Cinemanía y Cinema Local. Pero no se iba a poder estrenar después de que un mes antes habían dicho que sí. O sea, la lucha de la película es impresionante porque cayó en el ostracismo como si nunca se hubiera hecho. Perdió económicamente todas las posibilidades. En ese momento no pudo ser considerada tampoco película nacional. Perdió los auxilios del gobierno. No tenemos estímulos de distribución. Entonces no ha Dios habido mío. estímulo de ninguna clase. Nosotros, para hacer una que otra presentación de la película en Cali o en Medellín o en Barranquilla, hemos recurrido a los amigos. Así Recursos es. propios. Que a recursos propios y a los amigos que nos alojen en sus casas. Esto es ridículo en una película que tiene 3 premios del Sundance. Esto es una vergüenza para el No, es país. que esos premios se dicen rápido, pero es que Sundance, Como si no pesaran película acá. de la audiencia, película del público. No, y Claro. aparte de eso, Mejor actriz, varios mejor actor. premios. Premio a Viviana Serna como actriz de reparto, 2 El premios tuyo. más de actriz para mí en festivales de Estados Unidos, en Seattle, En Seattle. y en la otra parte. No. O sea, esto a la gente le debería dar un poco de rubor, ¿sabe? A los que tienen que ver con el cine nacional les debería dar un poco de pena. Y no les da, no se sonrojan.
no se molestan. ¿Qué es eso? Yo quiero preguntar, yo lo pregunto públicamente, ¿qué es? ¿Envidia? ¿Que somos mediocres Desidia. porque sí? Desidia. ¿O que no cumplen sus papeles, sus cosas? ¿Qué es lo que pasa? Apatía. ¿Qué es lo que quieren? ¿Esa apatía qué es? Sí, yo creo que marca un precedente, o sea, no solamente los fallos que marcaron hito jurisprudencial en el país, por la altura que llegó, Jurisprudencias. sino que también esta película debería ponernos a toda la industria en acogernos a esos fallos, porque intentar quitar el derecho de autor de otro autor es robarnos la voz entre nosotros mismos, Claro. es acabar con nuestra industria básicamente. Pero apoyo lo que dice Vicky, la película es para que toda la industria la abracemos, más después del tiempo que ha tenido que pasar esperando a que la justicia hablara. Ya habló, ahora todos tenemos que levantar la voz como para defenderla e impulsarla. Además que de los 21 premios cinematográficos, 9 son premios de audiencia, contando el del Sundance. Y eso lo único que habla es que no son los 4 jurados escogiendo cuál fue la mejor película, sino las 8.000, 10.000 personas que vieron la película y que dicen, esta película en el mundo está Algo marcando tiene, me puntos". llama la Y atención. que la vieron en el marco de festivales importantes. Mm. Y públicos que hablan coreano, que hablan inglés, que hablan cualquier otra Que lengua. la vieron subtitulada. Y vieron la Sí. película subtitulada En Corea fue hermoso, ¿no? en una pantalla para 5.000 personas. Como de 5 pisos, los subtítulos en el lateral, y estábamos presentes con Vicky. Claro, cuando termina la película, pues uno, o por lo menos yo volteé a mirar y con sus ojitos no se sabía si se estaban riendo, llorando o dormidos. Y cuando se acaba la película es este aplauso ensordecedor No de se iban, 4.000 no se levantaban personas. de la sala. Ah, hermoso. Esto mueve mucho las emociones de todo el mundo y ahora está moviendo la de los colombianos por fin. Y lo El está mejor haciendo. premio, el premio que queremos, que le pedimos a los organismos, a las entidades públicas, privadas, es que hagan posible que esta película llegue a todas partes. Ese es el premio que queremos, el del público colombiano, que lo vean, que la vean y digan es buena, mala, regular, no nos gusta, es ridícula, son charros. Que la Todo. califiquen, Pero que que la la vean. juzguen, Claro. pero que la vean. Es una película que se hizo con 45 millones de pesos cash. Eso no se gasta en 2 días, en un día de rodaje de una publicidad o de un cortometraje. No, 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 ni un 45 millones líquidos. Con las uñas. Esa fue la plata con que se contó para 23 días de rodaje. Esto es ridículo. Contamos, sí, con la ayuda de personas como Juan Ignacio Vives, el dueño del Hotel Don Pepe en Santa Marta, y de Claudia Esteban, la gerente, que estando allí nos solucionaron el problema y nos admitieron en su hotel maravilloso durante los días del rodaje. Gente común de la hamburguesería, no sé quécito, de ahí al lado de Tasajera, que le daba la comida a algunos A la días. producción. Las películas se hacen con un equipo mínimo de 40, 50 personas. Nosotros disponíamos de 15 personas en el equipo, con un script que nos prestaba la Universidad del Magdalena, un estudiante que dejaba de ir al rodaje porque no tenía para el bus y nosotros no teníamos para darle. Y no iba al rodaje por eso, y porque tenía que tomar unas pepas por tratamiento psiquiátrico y cuando no las tomaba no podía llegar al rodaje. No, eso Entonces tiene rodamos historias. esta película en 23 días con un equipo más o menos de 15 personas promedio, donde todo era escaso. La mayoría del equipo, empezando por Manolo, se la pasaban en la clínica tomando Pedialite. La mayoría de la plata de los Muy 45 millones se fue en Pedialite, porque todos vivían enfermos. Sí, sí, sí. Esto ha No, estamos sido hablando en serio. Una Dios locura. santo. Y entonces esta película de verdad, con las uñas, con los dedos, Las yemas. solo con la voluntad, el amor, el desafío, la berraquera, la hacemos y que le sigan poniendo problemas después de lo que ha conquistado ella sola. ¿Qué es esto? ¿Qué país es este? Yo quiero preguntar, ¿cuál es la cinematografía? ¿Cuáles son las carretas que viven echando y diciendo las personas que manejan el cine y que se dan bluff y van a los festivales y viajan por todo el mundo y hablan del cine nacional? A ver, ¿dónde están? Yo quiero saber qué están haciendo. Yo quiero saber por qué no se han pronunciado ni para bien ni para mal. Eso es un desprecio inaceptable y esa es una falta mínima de decencia, de humanidad,
de honestidad y de ética. Y Eso nos está bien, unimos a eso que está está bien. sintiendo Vicky. Pues bueno, Completamente de acuerdo. esperamos que se abran las puertas y que ojalá llegue esta gran película a todas las salas de cine del país, que llegue a cada rinconcito. Por el momento, ¿dónde se puede Sí. ver? Porque necesitamos que vayan Específicamente masivamente, para Manolo. que sigan llenándose esas salas mientras Liz entre con el postrecito, por favor. Para Clave. endulzar un poco el día. Esto es clave. Hola. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Miren, en Bogotá, Avenida Chile, Sí. está en Salitre Plaza, está en Cinema Local, en Medellín, en el MAM, Museo de Arte Moderno, Colombo Americano, en Centro Comercial Las Américas en Medellín, en Cali, Cinemateca La Tertulia y Cinema Local de Cali, Barranquilla, viene la Cinemateca del Caribe la próxima semana, vamos en Manizales, Red Espirales, vamos a abrir una sala en Pereira, en la Cámara de Comercio de Pereira, en la sala de Salento, en la Cinemateca de Salento también va a estar. Así que, Con una anotación, Sí. que es necesario que el público interesado averigüe los horarios, porque como estas cinematecas tienen ya una programación de hace meses y nos abrieron amistosamente, generosamente el espacio, la tienen que programar en los momentos en los En que no horarios tienen compromiso. específicos. Claro. ¿saben? Entonces les rogamos a los interesados en que en cada ciudad averigüen con estas 3 cinematecas, en Medellín, Cali y Barranquilla, porque son los 3 únicos espacios donde se pueden ver en esas ciudades, a excepción de Medellín, que está en el Colombo Y y en en, el las Mambo. Américas. Redes Bueno, sociales. eso. Resumámoslo en tu red social para que ahí se conecten con ahí todo. pueden encontrar la información clave de dónde está, qué horarios tiene y todo en el país. Ciénaga Película, Ciénaga Película. busquen ahí toda la información. Ciénaga y acompañen. Película, y como Instagram. ya veo que nos están echando porque esto aquí es, que todo es rapidito. Quisiéramos que se Yo quedaran todo no, el y día, nosotros mi nos Vicky. quisiéramos quedar todo el día con el canto de los pajaritos, esto tan bonito, la gente técnica y de organización tan amable, los de producción, muchas gracias, muchas A gracias. todos, muchas gracias. Una última cosa que yo quiero decir, no estamos aquí diciendo esto de una manera lastimosa y pidiendo por caridad, no, porque esto es un trabajo digno y se hizo con decencia, dignidad, voluntad, amor y mucha ética. Entonces, que eso le quede claro a los televidentes y a los que se den por aludidos cuando hago la reclamación a las entidades y entes de la cinematografía, públicos y privados. Y gracias por Entonces, hacerla que bien. les quede claro eso. No estamos pidiendo como por caridad, y pobrecitos nosotros, no. Estamos convencidos de que con defectos, porque los tiene, esta es una de las películas más interesantes que se ha podido producir en Colombia y merece todo el respeto de esas entidades y personas y merece que el público colombiano la vea. Pues Y a la llenar, vamos a sí, ver, a sí, llenar señor. esas salas de Ajá. cine, Ciénaga entre el mar y la tierra, el bravísimo para Vicky Hernández, Ay, Manolo Cruz, pero Dulcecito. espérenme, porque ellos nos invitan, nos agendan a ver la película y yo los voy a invitar para que se coman un Sí, postrecito. un postrecito, Sí, por señor, favor. Y delicioso, disfruten, de feijoa.